Pactar con lo desconocido puede ser totalmente peligroso. Entrar en terreno del oscuro puede muchas veces ir más allá de lo que podemos controlar como seres humanos, llevándonos a los caminos que no tienen escapatoria. Muchos mitos y leyendas que tienen como protagonista al diablo hacen referencia a que se aparece en los caminos o en las rutas de solitarios viajeros, como también caminantes, con el fin de persuadirlos o de tentarlos. Asimismo, existen registros a lo largo de toda la historia de la humanidad donde se narran encuentros con este ser. También se rumorea cómo poderosos hombres alrededor del mundo habían transformado su destino y sus riquezas al llevar a cabo sombríos negocios. La leyenda que veremos a continuación es el testimonio aún vivo en los relatos de algunos habitantes de la ciudad de Linares, que nos muestra cómo esta ciudad fue el testigo de cómo la vida de un humilde campesino habría cambiado para siempre. La séptima leyenda. En cuerpo y alma. Hablar de esta historia es despertar quizás sentimientos como la pena, la compasión, la tristeza, o quizás podría abrir la puerta a sentimientos más intensos, como el miedo, como la incertidumbre o el estupor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces resulta difícil lograr dimensionar hasta dónde puede llegar la ambición humana. ¿Qué energías se mueven ahí cuando desde la necesidad pasamos a esto, a la ambición, a la codicia? ¿De qué seríamos capaces por lograr el poder que nos da el dinero? Muchas veces evitamos hacernos esta pregunta por temor a enfrentarnos a nuestras propias respuestas. Y es que muchas veces la realidad supera la ficción. A comienzos del siglo XX, las familias más acaudaladas de nuestro país tenían grandes haciendas y fundos que les habían sido cedidas por la conquista. Eran grandes extensiones de tierra donde la mirada se perdía sin lograr avistar los límites
de estos tremendos predios que se los habían cedido para colonizar. Era muy difícil poder juntar un poco de dinero y comprar estas tremendas tierras. Esto bien lo sabía José María Santa Cruz, un humilde capataz del Fundo Lamas, aquí en Linares, en el sector de San Antonio. Tras la muerte de su padre, que perdió todo en los juegos de azar, José María se había prometido a sí mismo que iba a salir adelante e iba a recuperar todo lo que su padre ludópata había perdido. Como hermano mayor, tuvo que asumir el rol de proveedor y trabajó en lo que pudo. Sembrando la tierra, limpiando acequias, limpiando canales, cosechando temporada tras temporada. Pero todo esto no fue suficiente porque su madre enfermó gravemente y murió al poco tiempo. Así pues, José María y sus hermanos quedaron en completa orfandad. Siguió trabajando y logró pagar los estudios de sus hermanos, que poco a poco fueron emigrando de Linares en busca de mejores oportunidades. Ya un poco más adulto, este humilde capataz se vio solo y sin ni un peso. Todo lo que había trabajado responsable y arduamente lo había gastado en mantener a su madre y a sus hermanos. Él era consciente de que nunca iba a poder lograr juntar la cantidad de dinero que necesitaba para poder comprar el fundo que él tanto anhelaba. Toda una vida de trabajo, de sacrificio, tenía que ser compensado con algo. Él se creía merecedor o sentía que era merecedor de un golpe de suerte. Él merecía que la vida lo tratara de otra forma. Así es que un día juntó un poco de dinero, se vistió con su mejor ropaje, ensilló su caballo y cuando ya la tarde de otoño venía llegando, se decidió a ir a apostar. Se fue y llegó al salón de juego y ahí estuvo hasta más allá de la medianoche. Ganaba unos cuantos billetes, perdía el doble, hasta que finalmente la fatal historia se repitió. José María había perdido todo igual que su padre. Perdió el sombrero, las polainas, su caballo, su manta, todo. No se quería ir, así es que lo tuvieron que echar a la fuerza. Lo sacaron y lo tiraron al camino como el gañán que era. Humillado, triste, se levantó y empezó a caminar en dirección a su casa. La noche estaba oscura y fría, como boca de lobo, y de pronto se acercó un hombre que le dice: «Buenas tardes, amigo. ¿Me permitiría acompañar su camino?». José María quedó extrañado primero de que un hombre tan elegante anduviera por esos lados y que le hablara precisamente a él. Pero, como tenía tanta pena y estaba tan frustrado, no estaba de más poder desahogarse con alguien. Así es que aceptó la invitación. Caminaron juntos y a poco andar, el hombre ya le había contado todas sus desgracias a este nuevo amigo. De pronto, el hombre muy elegante, con mucho garbo, se paró frente a José María, lo miró fijamente a los ojos y con una leve sonrisa le dijo: «José María, cuando llegues a tu casa vas a encontrar una caja llena de monedas de oro.
Con eso podrás comprar lo que quieras, podrás tener todo lo que deseas, pero todo tiene un precio en este libre albedrío que es la vida. Así es que si aceptas mi trato, pagarás esta deuda con tu alma. Pero tranquilo, eres muy joven aún y aprovecharás con goce tu riqueza durante muchos, muchos años. José María quedó extrañado porque en ningún momento le había dicho su nombre. ¿Cómo se lo sabía entonces? Y ahí sintió como si un pedacito de hielo le recorriera la espalda. En ese momento exacto cayó en cuenta de quién era realmente el extraño hombre que lo acompañaba. Cuando llegues a tu casa, encontrarás una caja llena de monedas de oro. Si juras y hacemos el trato, desde mañana no sabrás nunca más de pobreza. A pesar que el miedo le recorría el cuerpo como pequeños golpes de corriente, la ambición que José María albergaba en su corazón fue más fuerte y pronunció las palabras que sellarían el pacto. Juro entregar mi alma. Perdón, no te escuché, le dijo el hombre. Que juro entregar mi alma. ¿Me lo podrías repetir otra vez? Juro entregar mi alma. Y así, el misterioso hombre hizo que José María repitiera 3 veces el juramento. Cuando terminó de decir la última palabra, se encontró solo en el camino. Apretó los párpados, parpadeó un par de veces rápido, como queriendo aclarar la vista, y pensó que todo había sido producto de su cabeza borracha. Así es que se fue a su casa a terminar el día, porque al otro día había que despertarse temprano. En la mañana siguiente, despertó y ya había olvidado lo que había pasado. Se tenía que levantar a su rutina diaria y cuando fue a poner los pies en el suelo, se topó con un objeto. Cuando bajó la mirada, se encontró con una caja no más grande que esto. Al abrirla, quedó atónito y la emoción que lo embargó es indescriptible. Efectivamente, aquella caja estaba llena de monedas de oro, tal y como se lo había prometido aquel misterioso hombre la noche anterior. No hace falta describir más. Aquel desdichado joven, cuyo único destino parecía ser la miseria, en cuestión de semana, se volvió el hombre más poderoso de Linares. Los años pasaron como un soplo de viento y paulatinamente José María empezó a sentir los achaques propios de una vida bien trabajada. Pero no eran sus dolores de espalda lo que realmente lo inquietaban. Poco a poco, la llegada de su vejez lo empezó a angustiar, porque esta vejez significaba para él una espeluznante cuenta regresiva. De la alegría empezó a pasar cada vez más a la desesperación. Los días los pasaba lleno de ansiedad y en las noches lo atacaba un insomnio que no lo dejaba descansar. Y cuando lograba conciliar el sueño, despertaba al rato gritando y con alaridos. Fue como si una enfermedad fulminante lo atacara y adelgazó mucho
y se debilitó, por lo que dejó de salir de su pieza. En las noches se lo escuchaba pelear muy alterado con alguien y luego le suplicaba algo a alguien y después terminaba llorando. Así pasaba todas las noches hasta la amanecida, hasta que no se levantó más de su cama. Su familia no entendía y menos sabía qué pasaba. José María se comportaba como un enajenado con un cuerpo sufriente que repetía una y otra vez que no se quería ir al infierno porque ya conocía en vida sus dolores y tormentos. El sufrimiento para él y todos sus cercanos era constante. Ya nadie estaba tranquilo en esa casa. Fue en esa época cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños, objetos que se movían sin explicación, fuerzas oscuras que llenaban de miedo a todos los habitantes del lugar. Así es que a la señora de la casa no le quedó más opción que llamar al sacerdote del pueblo, quien acudió al llamado premonido de todo su arsenal cristiano. Llegó y llenó de agua bendita la pieza del enfermo y puso óleo sagrado en cada rincón de la casa. Rezó todas las oraciones que se sabía de memoria y además rezó otras oraciones que tenía escritas en un pequeño libro que un amigo sacerdote le había traído de Roma y que era un libro de exorcismos cristianos. Pero las fuerzas infernales no cedían. Así es que se vio en la obligación de llamar a más sacerdotes y a monjas. Pero la verdad es que nadie soportaba más de 2 noches en esa casa. En el momento más álgido de esta atormentada agonía, el sacerdote, junto a 2 valientes monjas que quedaron, abrazaron al enfermo mientras sombras siniestras intentaban arrebatarles el cuerpo. Objetos eran lanzados con furia al cuerpo de los religiosos, quienes aguantaban estoicos, aferrados a su fe. En todo este desorden, toda esta energía oscura que se movía, aterradora, espeluznante, a las 3:33 de la mañana exactamente, José María dejó de respirar. Con la llegada del alba, por fin también llegó la paz a la casona. Se dispuso el salón principal para velar al difunto y en la cocina se preparó todo para sostener los 3 días de velorio que dictaba la tradición. A eso del mediodía empezó a llegar los familiares, amigos, cercanos, gente del pueblo, que venía a ofrecer su sentido pésame a la familia y a rezar el rosario de despedida del difunto. Cuando las sombras se alargaban con la luz de la tarde, de pronto se sintió un ruido como si estuviera temblando. En ese momento, todos fueron testigos de cómo el féretro empezaba a sacudirse, cada vez con más violencia. A pesar de que los presentes rezaban con angustia, el féretro no paraba y cada vez temblaba más y más y más y más y más. Muchos salieron corriendo despavoridos del lugar. Otros se quedaron congelados, sin reacción. Y no faltó quien salió corriendo y fueron a buscar al cura, quien llegó otra vez, muy cansado porque él pensaba que había ganado la batalla la noche anterior. Ante tal espectáculo, no quedó otra opción más que adelantar el funeral. Subieron el féretro a la carroza y se lo llevaron a la iglesia de la Orden Salesiana. Esa iglesia que está ahí, al final de Valentín Letelier. Cuando llegaron, bajaron el féretro y lo notaron más liviano. Y para la calma de muchos,
ya no temblaba como temblaba antes. Cuando iban entrando a la iglesia, pusieron un pie adentro del templo y empezó otro temblor en el féretro. Tembló tanto que cayó al suelo y con el impacto se abrió. ¿Cuál sería la sorpresa y el estupor de todos los presentes cuando se dieron cuenta que en el féretro no había nada? Los restos de José María habían desaparecido. El diablo se lo había llevado en cuerpo y alma. Tiempo después, la viuda donó unos terrenos para construir una capilla ahí en el sector de San Antonio. Además, en su casa, ella misma le daba catequesis a las niñas del lugar y celebraba la primera comunión agasajándolas con regalos y cosas para comer para las niñas y su familia. La gente recuerda eso y dice que la mujer lo hacía para sacarse la maldición. Pero al parecer no sirvió de mucho, porque el final de la viuda de José María fue la locura. Perdió la razón igual que el mayor de sus hijos. Y el hijo menor, dicen que se fue de Linares y hasta el día de hoy nunca más se supo de él. Muchos dicen que todo lo que se habla del demonio y sus apariciones es real, pero hay otros en cambio que piensan que todo lo que se asegura sobre él es completamente falso. Más allá de este eterno debate acerca de la veracidad de estas leyendas y las apariciones del diablo, quizás sea bueno respetarlas y no desafiarlas, porque puede que el precio a pagar sea demasiado alto. Bien lo sabe el protagonista de nuestra historia, a quien por obvias y por justas razones debimos ocultar su verdadera identidad. Esta leyenda, además, abre la puerta a otras interrogantes. ¿Habrá vida después de la muerte? Tal vez esta pregunta debería tomar un poco más fuerza entre nosotros. Más ahora conociendo la historia de este humilde capataz, quien fue arrebatado en cuerpo y alma. ¿Conoces o has sido parte de algo paranormal? ¿De algo sobrenatural o quizás que no tenga explicación? Bueno, puedes escribirnos a Canal 30 Linares en Facebook y nos puedes dejar tu historia, porque quizás tú el día de mañana te conviertas en la séptima leyenda. Muy buenas noches.